Un saludo, apreciados estudiantes. En esta oportunidad vamos a tratar de hacer la fijación conceptual de tres figuras que nos quedan faltando en el tema de sujetos procesales y son las figuras que están contempladas desde el artículo 69 al artículo 72 del Código General del Proceso. En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que en la doctrina y en la versión original del Código de Procedimiento Civil se denominaba como tercero accidental o tercero incidental. Esta figura, que en este caso nosotros la representamos con un paracaídas, porque entre otras cosas es simplemente un sujeto que llega, cae en cualquier momento a un punto específico del proceso, es la que se encuentra contemplada en el artículo 69 del Código General del Proceso. Fíjense cómo el Código General del Proceso no lo ubica en la categoría de terceros, sino que simplemente hace mención al mismo para explicar cómo a este sujeto que se le llama interviniente se le considera como parte solo en el incidente o en el trámite especial en el cual o del cual forma parte. Esta es una figura muy sencilla, de hecho en alguna clase presencial hicimos mención a la misma. La figura de la intervención en un incidente o trámite especial es la que se genera, por ejemplo, cuando una persona es demandada en un proceso ejecutivo o de cualquier categoría. Pensemos que a esa persona, siendo demandada, le embargan unos bienes, pero resulta que los bienes como tal no son de propiedad de esa persona, son propiedad de otra persona, de otro tercero, que no tiene absolutamente nada que ver con el proceso. En este caso específico, ese tercero, esa otra persona, tendría que promover lo que un poco más adelante vamos a conocer, por ejemplo, como un incidente de desembarco. ¿Pensando en qué? Pensando en explicarle al juez que aquellos bienes que fueron embargados no eran propiedad del ejecutado, sino de su propiedad y que por ende la medida cautelar tiene obligatoriamente que levantarse. Entonces, en este caso, la discusión va a ser solamente entre quién solicitó la medida y quien alega que la medida debe ser levantada porque está sufriendo una carga que en principio no debería sufrir. En este caso, esta persona es justamente ese interviniente o esa persona que se le llama como incidental. ¿Va a participar del proceso? Sí. ¿Va a entrar en la relación jurídica procesal? Sí, pero no va a tener una vinculación con la pretensión, sino que solamente va a aparecer en el proceso a efectos de hacer esa reclamación particular. Esto es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando se va a hacer, según el artículo 309, la diligencia de entrega de bienes, porque una sentencia así lo ordenó, y en esa diligencia de entrega se presenta algún tipo de oposición. La oposición de esa persona va a ser solamente en relación con la discusión que se presente en la diligencia, más no con el grueso del debate procesal, que es el que gira en torno a la pretensión. Por eso el código es muy claro cuando señala, cuando la intervención se concrete a un incidente o trámite, el interviniente, que sería este sujeto, solo será parte en ellos. Para cualquier otro efecto se le considera obviamente como tercero. Eso es lo que quiere decir la norma en este caso. Y hay otro tema que no es precisamente una figura de los sujetos procesales, sino que es simplemente una aclaración que hace el código, pero que nosotros ya la veníamos vislumbrando desde figuras anteriores, y es la imposibilidad de darle marcha atrás al proceso en todos los casos. Cuando una persona se aparece en un proceso como interviniente o cuando se presenta la sucesión procesal de la cual estuvimos hablando en la sesión presencial del viernes, por obvias razones de economía procesal y de respeto a la condición de las partes que están discutiendo en torno a la pretensión, el proceso como tal no se puede detener, no se puede retrotraer, sino que simplemente van a continuar el proceso como está desde el momento en el cual ingresan a la relación jurídica procesal.
Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso que planteábamos en la clase del viernes. Si una de las partes fallece durante el proceso, y pensemos que el proceso que era un proceso declarativo y este proceso ya está a puertas de la audiencia de instrucción y juzgamiento. La persona se muere un día antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Qué es lo que quiere decir? No quiere decir que porque la persona se murió y hay que notificar a los herederos y hay que hacer comparecer a esos herederos, entonces cuando los herederos lleguen vamos a tener que iniciar el proceso de nuevo. Esto sería un contrasentido y se podría prestar, por ejemplo, para que figuras como esta, como la fusión, la escisión de personas jurídicas y otras similares que implican sucesión procesal o la venta de derechos litigiosos, por ejemplo, se utilizara para entorpecer el proceso. Entonces lo que está diciendo el artículo 70 es muy simple. Si una persona llega como sucesor procesal o si una persona entra, como en el caso que explicábamos del artículo 69, pues se entiende por lógica que esa persona va a recibir el proceso en el estado en el que se encuentra y va a agarrar el proceso desde ahí. Otra cosa es lo que le ocurre, fíjense que la norma aclara, intervinientes y sucesores. Otra cosa es lo que le ocurre, ya lo habíamos dicho en reiteradas ocasiones, al caso del litis consorte necesario. Cuando se hace la integración del contradictorio por obvias razones, como la norma obliga a esa intervención y como la norma obliga a esa integración del contradictorio, pues en ese caso sí es necesario que cuando el sujeto llamado ingrese, se detenga todo y se le dé la oportunidad de ejercer todos los actos procesales que no pudo ejercer mientras no fue llamado a la relación jurídica procesal. Hasta aquí culminamos entonces lo que tiene que ver con quienes tienen o no la condición de parte como tal en el proceso, independientemente de si llegan vía sucesión o independientemente de si llegan vía llamamiento al poseedor o tenedor o si llegan al proceso vía llamamiento en garantía. A todos esos, el Código General del Proceso los ubica bajo la cualificación de partes. Vamos a hablar ahora sí de los terceros, es decir, de esos sujetos que no solamente son terceros en la relación sustancial, sino que también se consideran como terceros dentro de la relación jurídica procesal. Fíjense que por eso en este caso los ubicamos lo más lejos posible de lo que sería la discusión central de la pretensión. Y son estos dos justamente, el coadyuvante y la persona que llega vía llamamiento de oficio. Vamos a hablar en primer lugar de la situación particular que ostenta la persona del coadyuvante. Miremos por un momento la gráfica. En esta figura, ¿qué podemos notar? Hay varias personas que están ayudando a otra, que es naturalmente la directamente interesada en que el carro avance, pero pensemos en lo siguiente, probablemente la están ayudando a que arranque el carro porque esta persona se ofreció a llevarlos, ¿cierto? Esta es la situación del coadyuvante. No tiene propiamente una vinculación directa con la pretensión, pero sí hay algo que le interesa dentro del proceso. Hay un interés legítimo y hay un interés que eventualmente podría ser objeto de tutela judicial. Y eso lo avala para presentarse en el proceso y eso lo avala para que se le permita realizar ciertas actuaciones en el proceso. Pero ojo con esto, y aquí viene la parte delicada de la figura del coadyuvante. En el caso del coadyuvante se necesitan dos cosas básicamente. Que el coadyuvante tenga con una de las partes algún tipo de relación sustancial, primer requisito. Y en segundo lugar, que frente a él no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia. Repito, no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia. Pero eventualmente se va a ver afectado
por cualquier circunstancia adversa que le suceda a esa persona que quiere ayudar en el proceso. Eso es lo que nos trata de decir el artículo 71 del Código General del Proceso. Típico caso en donde se puede presentar una coadyuvancia. Pensemos, por ejemplo, que entre dos partes, lo que se está discutiendo es una reivindicación de un bien o un proceso en donde alguien va a ser despojado de la propiedad de un bien. Y resulta que en ese bien está viviendo una persona en condición de arrendatario de quien es demandado. Quiero reiterar el ejemplo. Están demandando a una persona, puede ser en una reivindicación, en una entrega del trámite al cliente, en cualquier circunstancia. Y esa persona demandada corre el riesgo de que, producto de una sentencia en su contra, pierda un bien. Y en ese bien, esa persona tiene a alguien como arrendatario. Entonces, fíjense cómo en este caso hay una relación entre arrendador, que está demandado, y el arrendatario, que por obvias razones no está demandado, pero que se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque si a su arrendador un juez, por medio de una sentencia, lo obliga a entregarle ese bien a otra persona, pues obviamente el arrendatario se va a ver en apuros, porque no va a saber si se tiene que salir del bien, si no se tiene que salir, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, esa persona que está como arrendatario, fíjense que estamos hablando de una reivindicación, fíjense que no se le considera parte y no se le puede considerar parte en el proceso. Porque si estamos hablando de una reivindicación, las únicas partes que existen son el poseedor y el propietario, que hace las veces de demandante. Pero ese arrendatario, ese tercero, sí se va a ver afectado por algo que suceda después del fallo. Entonces, por eso la norma es clara. Obviamente, los efectos jurídicos de la sentencia, al no ostentar la condición de parte, ni de llamado, ni de nada que se le parezca, no permite que el arrendatario participe de entrada activamente en el proceso, aparte de que no tiene ninguna relación directa con la pretensión, pero sí eventualmente se va a ver afectado si su arrendador pierde en el proceso. Entonces, por eso se le permite que ingrese en cualquier momento del proceso, siempre y cuando estemos hablando de procesos declarativos. Esto es otra condición muy importante, no sirve para ejecutivos o para liquidatorios, solamente para ejecutivos. Tiene que presentarse con un escrito que obviamente no es una demanda, es simplemente un escrito explicándole al juez cuál es esa relación jurídica, cuál es esa relación sustancial de la que habla el inciso primero, qué características tiene, y de esta manera el juez va a poder determinar si en efecto esa persona puede participar en el proceso como coadyuvante de la parte con la cual tiene esa relación jurídica sustancial. Insisto, cuando dice la norma que si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las pretensiones que hubiese formulado el interviniente, pues lo único que está diciendo es que la persona puede entrar, puede participar y puede ejercer ciertos actos procesales siempre y cuando no estén en oposición con los de la parte que está ayudando, y siempre y cuando no implique por obvias razones disposición del derecho al litigio, porque solamente las partes pueden disponer del derecho al litigio. Esta es básicamente la idea del coadyuvante. Insisto, recordemos la figura, es el que va colaborándole, empujando a una de las partes, no porque la sentencia lo vaya a afectar, sino porque hay algún interés que eventualmente se podría ver